Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo borrar los archivos temporales de nuestra PC, tanto en Windows 10 como en Windows 11. Se hace de la misma manera. Vamos rápido, estamos en Windows, en nuestra PC, en nuestra computadora. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio. Aquí hacemos clic derecho y entramos en configuración. Vamos a eliminar todos los archivos innecesarios, los archivos basura. Una vez en configuración, entramos en sistema acá. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Tampoco olviden dejar un comentario, un like, y ya que estamos por aquí les voy a dejar algún video muy bueno para que aprendan más sobre Windows. Sigamos, ya estamos en sistema, aquí en la izquierda, en esta lista, miren, vamos a entrar en almacenamiento. Vamos a esperar un ratito hasta que cargue todo esto. Y aquí ya está todo claro, miren, aquí está archivos temporales, elegir los archivos temporales que se van a quitar. Vamos a hacer clic ahí, vamos a entrar ahí, esperamos a que termine de examinar. Esto, por el amor de Dios, se lo pido, no lo marquen a esta opción descargas si es que desean borrar todos los archivos que están en la carpeta descargas. Bueno, lo hacen, me refiero a esto, a esta carpeta de acá. Si quieren borrar eso, bueno, pero no lo hagan, se los recomiendo. Si desean, desmarcan todo y solamente dejan los archivos temporales, ¿ok? Bueno, vamos arriba, en mi caso son 107 megabytes. Pulsamos en quitar archivos, esperamos un momento. Y listo, limpieza de archivos temporales completada. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.